Bienvenido al tema de registro indirecto de datos LIDAR que desarrollaremos con el programa 3D BEM Register. Mi nombre es José Luis Lerma. Comenzaremos con una introducción, después revisaremos el objetivo, nos centraremos en la práctica con el programa 3D BEM Register y finalmente extraeremos alguna conclusión. Como podemos comprobar, cuando realizamos un escaneado láser, es prácticamente imposible capturar todo el objeto desde una sola posición. Aquí en la vista de la izquierda comprobamos lo que sería la toma de datos láser capturada desde esta posición. Si moviéramos el escáner a la parte de detrás, obtendríamos esta nube de puntos 3D que, como podemos ver, están en sistemas de referencia distintos. Entonces, el objeto del registro como tal es alinear u orientar la nube de puntos para que podamos visualizarla y trabajar con ellos en los mismos sistemas de referencia 3D. Los datos de entrada pueden ser nubes de puntos, dianas de distinta configuración, bien sean planas, esféricas, cónicas, orientables o no. Podrán ser también modelos digitales. Podremos tener puntos de apoyo y a la hora de realizar el registro también nos podremos apoyar con lo que serían los constreñimientos de planeidad, ortogonalidad y de paralelismo. El objetivo, pues, del registro indirecto es conocer los 6 parámetros de orientación externa de cada estación, así como sus precisiones, tanto lo que serían las 3 coordenadas del centro del escáner como los 3 giros. La solución será, la solución tras determinar los 6 parámetros de orientación externa será que podemos trabajar con un único sistema de referencia común para todas las estaciones, bien sea en un entorno local porque no disponemos de coordenadas de puntos de apoyo, o global si realizamos el registro directamente contra las coordenadas de los puntos de apoyo medidos con estación total, GPS o cualquier otra instrumental. El interfaz del programa 3D Register es el que aparece a continuación. En primer paso consiste en importar los datos. En este proyecto vamos a importar 4 ficheros PTS. En la columna de la izquierda comprobamos el número total de puntos, así como el número de dianas medidas. En el espacio de trabajo, aquí figura la relación de datos de entrada de unas dianas con respecto a otras dianas medidas en diferentes estaciones. Comprobamos que los datos por defecto establecidos por el programa son correctos. Por ejemplo, inicialmente se estima que la resolución del ajuste se va a hacer por mismos cuadrados, que la corrección lineal va a ser de 1 milímetro, 3 segundos sexagesimales y un número máximo de 7 iteraciones en el caso de que no convergiera la solución. Podemos seleccionar que los escaneados están nivelados o no y fijar la precisión del compensador de doble eje, las unidades de entrada y de salida y el parámetro más importante, que sería fijar cuál es la tolerancia para encontrar dianas homólogas si quisiéramos realizar un emparejado automático. El emparejado automático es útil cuando no conocemos la numeración de los puntos. Si quisiéramos mantener la numeración de los puntos establecida en campo, tendríamos que seleccionar el modo manual. Como no lo conocemos, pues adoptamos la solución de emparejado automático, con una tolerancia inicial de 1 centímetro. Ahora lo que vamos a hacer es apretar la tecla de registrar y aquí obtenemos el resultado del ajuste, que, como podemos comprobar, es de 1,8 milímetros en tan solo 2 iteraciones y que los 4 escaneados están orientados. La solución del registro nos permite comprobar que se han actualizado los parámetros de orientación externa. Inicialmente los escaneados estaban todos a 0 y tras realizar el registro, pues los correspondientes ángulos omega phi kappa y las traslaciones pues, están donde tienen que estar. El sistema de referencia puede cambiarse en cualquier momento y luego es muy recomendable
analizar la solución del registro. Ordenando de mayor a menor los residuales, comprobamos que posiblemente este punto, que tiene un error de 3,7 milímetros, sea demasiado alto, entonces puede ser recomendable desactivarlo y volver a realizar el registro. Comprobamos que verdaderamente este punto presentaba un residual de 6 milímetros. Continuando con el mismo procedimiento, pues vamos a eliminar este que tiene 3,5 milímetros, a ver qué sucede. Y efectivamente hemos conseguido ahora alcanzar una solución del ajuste de 1,3 milímetros desactivando estos dos puntos, que efectivamente tienen unos residuales un poquito más altos de lo que cabía esperar. Por tanto, vamos a dar por buena esta solución. Entonces, ahora lo que haremos será generar el informe. El informe, tanto en formato PDF como en TXT, te permite analizar la calidad de los datos. Te dice dónde se encontraban los ficheros, los datos de entrada, bien sean esferas, dianas o puntos 3D, el resumen del ajuste con su tabla de homologías de entrada y algo muy interesante, que es la precisión de los parámetros de orientación externa, tanto en rotaciones, que estamos comprobando aquí por debajo del minuto, sexagesimal, y en torno a 0,9 milímetros en las posiciones de las coordenadas, en este caso traslaciones con respecto al origen. Aquí figura la matriz, los ángulos de rotación omega phi kappa en distintos sistemas de rotación y su correspondiente matriz de rotación. Podemos comprobar que las distintas soluciones alcanzan niveles de error similar. Un poquito más alto si acaso, 1,6 milímetros, pero bueno, está en torno a la calidad que nos decía el ajuste de un error de 1,3 milímetros en desviación típica. El resultado del ajuste nos ha permitido determinar las posiciones de las 4 estaciones láser en el sistema de referencia adoptado. En este caso el origen lo hemos establecido en la estación 3 oeste, que hemos desactivado estas dos dianas y que el resto están activas. Y aquí está la tabla de residuales que hemos comprobado antes en la interfaz. El siguiente paso consistiría en visualizar el proyecto en 3D. Entonces podemos crear un informe abreviado tanto en formato de XF como en formato URML. Por ejemplo, seleccionemos el formato de XF y que queremos únicamente un 10-20% de los datos extraídos. Vamos a dejar por defecto el tamaño del escáner, así como el tamaño de las dianas, en su radio, y vamos a generar un único fichero. La visualización de este dibujo nos puede servir para hacer realmente un croquis de dónde estaban las estaciones láser, dónde estaban las dianas y una visualización reducida de todo el conjunto de puntos 3D. Ya lo tenemos. Esto era lo que teníamos inicialmente, las nubes de puntos sin registrar, y esto es el informe de XF, donde podemos comprobar que las 4 estaciones estaban rodeando la zona de estudio, en este caso los dos boulders de la Universidad Politécnica de Valencia. Este es el resultado final que podemos visualizar en el programa 3D BEM Viewer, Editor and Meter, desarrollado por nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia. Para concluir, podemos decir que el registro indirecto es un proceso fundamental a la hora de procesar datos LIDAR. Las dianas, esferas, puntos 3D que se utilicen deben estar bien distribuidas en campo.
Si está bien hecho, trabajaremos menos y procesaremos mejor los datos capturados con el escáner láser. Habrá que filtrar menos, perderemos menos datos, perderemos menos tiempo tratando de corregir cosas que estaban realmente bien, pero que estaban mal posicionadas en el espacio. Es decir, si los parámetros de orientación externa entre las distintas estaciones no encajan bien, pues el resultado a la hora de visualizar la nube de puntos generará ruido. Y por último decir que el registro indirecto es un proceso muy rápido, preciso y seguro. Gracias por vuestra atención